Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de NotiDerechos Marino, noticias de Venezuela con una mirada desde los derechos humanos. Igualmente, de lunes a viernes tenemos el segmento Aprende con Marino, aprende sobre derechos humanos para que los conozcan mejor, conozcan las instituciones, conozcan los procedimientos para exigir y defender nuestros derechos. Hoy, en el segmento de los viernes, todas las voces, que va dirigido a conocer distintas opiniones, distintas visiones sobre la situación del país, también lo que de manera positiva desarrolla mucha gente en nuestro país. Estaremos hablando con el economista Luis Crespo, que además es directivo de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a ver, me disculpan que tenga la mirada hacia abajo, siempre explico que realizo este programa desde mi teléfono. Mi nombre es Marino Alvarado Betancur, soy abogado, soy activista de derechos humanos. Vamos a ver si puedo conectar aquí a nuestro amigo, vamos a ver si ya está conectado, nuestro amigo Luis Crespo. Luis Crespo, vamos a ver, vamos a buscarlo aquí, a Luis Crespo, para ver si ya está aquí Luis Crespo. Luis Crespo no está, dice que no está todavía conectado en el live. Vamos a ver si aparece aquí nuestro amigo Luis Crespo. No lo veo aquí conectado todavía. Entonces, ahora lo invitamos. Ahora invitamos a Luis Crespo cuando lo veamos conectado. Si estás por ahí, Luis, por favor escríbeme, pero no me apareces acá conectado todavía. Bueno, vamos a empezar felicitando a todos ustedes, los que son trabajadores y trabajadoras, porque hoy es el Día del Trabajador, Día Internacional del Trabajador, además, muy importante. Y hoy los trabajadores se movilizaron en distintos estados del país. Vi movilizaciones en Guayana, en Monagas, Aragua, Carabobo, en Caracas, en varios estados del país. Aquí está Luis Crespo, vamos a invitarlo. Ya te mandé la invitación, Luis. Buenas Tenemos a noches, nuestro... Marino. Épale, Luis, qué bien, qué bien. Unos minuticos de noticias, Luis, y empiezo contigo. Hoy nuestro invitado en el segmento de los viernes, Perfecto. todas las voces para darle oportunidad a distintas voces. Vamos a estar analizando con Luis, que es economista, que es directivo. Vamos a estar analizando los anuncios de Delcy Rodríguez, lo del diálogo social, que Luis ha estado como asesor, como partícipe, digamos, de estos procesos dirigidos a que haya un método de fijación del salario en nuestro país. De esto estaremos también conversando y el balance, por supuesto, de la protesta de hoy. Voy con dos noticias que me parecen importantes y paso contigo directamente, pero quiero hacerme eco de la denuncia que hizo el defensor de derechos humanos Pedro Hernández, mejor conocido en las redes sociales como Pedro Camino. Lo tuvimos en la entrevista el viernes pasado a Pedro Camino. Bueno, ¿qué denunció Pedro Camino? Que fue hostigado hoy en la mañana por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, las tres siglas del SEBIN. Fue hostigado el día de ayer, jueves, en la mañana. El Comité de Derechos Humanos de Aroa, del cual es parte integrante nuestro amigo Pedro Hernández, fue a la Defensoría del Pueblo, entregó una comunicación. ¿Qué decía la comunicación? Bueno, presentando propuestas de solución, propuestas para
que se mejore la situación del derecho al agua en Aroa y en otras partes del estado de Yaracuy, que la situación es bastante crítica. No sé si por acá tenemos a nuestro amigo Pedro Camino, si no, lo conectamos para que en un minuto nos explique la situación. Nos solidarizamos con Pedro, siguen estas prácticas de hostigar a activistas de derechos humanos. Hoy José Patines denunció que en Barinas también fue perseguido. Trabajadores en Maracay también en la marcha denunciaron la vigilancia de organismos de inteligencia. Hoy yo, en la transmisión que hice en vivo, mostré además imágenes de varios funcionarios de inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana que conozco, que siempre están por ahí hostigando a los familiares de los presos políticos. Entonces, bueno, siguen este tipo de situaciones. Y por último, vamos a plantear lo que tiene que ver con un planteamiento muy interesante que hizo el Observatorio Venezolano de Prisiones. Con esto termino la parte de noticias. El Observatorio Venezolano de Prisiones, hoy, 1 de mayo, Día del Trabajador, hace una denuncia muy interesante. Él dice: en las cárceles de nuestro país, en algunas cárceles se pone a trabajar a los presos, no se les paga, no están protegidos por la Ley Orgánica del Trabajo, jornada laboral, realizan productos que venden las cárceles o que ellos también pueden en algún momento vender, pero el hecho es que hay una jornada de trabajo en las cárceles que están al margen de la ley laboral. Y expresamente el Observatorio Venezolano de Prisiones le dice a la defensora del pueblo, Eglé González: ojo, Eglé, esto está ocurriendo en nuestras cárceles, es muy importante que puedas, por favor, atender la situación que se está dando con los trabajadores y trabajadoras en nuestras cárceles, que lo debe cubrir también algunas de las normas de la Ley Orgánica del Trabajo. Bueno, y finalmente, bienvenidos y bienvenidas a los casi 200 seguidores que se sumaron entre ayer y hoy. Que bueno, vamos creciendo con esta cuenta para llegarle a más personas e informar sobre Venezuela con perspectiva de derechos humanos y también para educar en derechos humanos. Mi estimado Luis Crespo, te dejo a ti el derecho de palabra, hermano, para que tú te presentes y también, bueno, empecemos con el balance de la jornada de hoy y después nos metemos más en profundo. Bienvenido, Luis. Sí, buenas noches. Un gran saludo para ti, Marino, y para todos todas las personas que se incorporan a este live para conversar un tanto sobre los temas que nos citan hoy relacionados con el balance de la jornada y algunos aspectos relacionados con reflexiones sobre los anuncios del día 30 y algunos hechos relacionados con el debate que ocurrió en el país el 27 y el 28 en la mesa de diálogo social, en este caso la relacionada con la Organización Internacional del Trabajo, producto de la violación de los convenios 26, 87 y 144 que tiene el país pendiente. Yo soy profesor universitario en la Universidad Central de Venezuela, soy economista, soy vicepresidente de la Asociación de Profesores y bueno, realizo mis actividades académicas y las combino con la acción gremial. Hoy participamos activamente en la jornada del 1 de mayo, una jornada muy exitosa, muy bonita, desde la perspectiva de la alegría y de las exigencias que expresaban los trabajadores allí, esa combinación particular entre el ánimo, la energía que caracteriza, la alegría que caracteriza al venezolano, pero también la fuerza de la exigibilidad relacionada con el tema salarial. Para nadie es un secreto que ya tenemos más de 4 años sin ajuste de salario en Venezuela. Los anuncios del 30 de abril para mí son la continuación de la política de desalarización que se inició con fuerza desde el 2018 con el memorando 2792
Y todos esos elementos estuvieron presentes hoy en la movilización, una movilización unitaria que se construyó con la participación de diferentes sindicatos, frentes de trabajadores, gremios, en unidad. Comando Nacional de Trabajadores en Lucha, junto con las enfermeras, los bioanalistas, los nutricionistas, los profesores, los trabajadores de la salud, en fin, una gama muy amplia de sectores que permitió que hoy la participación fuera masiva, que lográramos los objetivos de la ruta, que tuviésemos las consignas relacionadas con las exigencias vinculadas al salario, a la necesidad de rescatar el valor del trabajo en nuestro país. Y bueno, culminamos en la Plaza Morelos, donde por cierto se acercó la defensora del pueblo. Muchos años que creo que esos funcionarios no asumían la cara o no daban la cara ante el pueblo. Creo que tú tenías hasta un contador de las exigencias a los defensores del pueblo, de la inacción que tenían vinculada a la responsabilidad de su cargo. Y bueno, hoy se acercó la defensora del pueblo a la Plaza Morelos y conversó con los diferentes dirigentes que estuvieron allí, que le hicieron exigencias sobre la omisión constitucional, porque también hay que decirlo, estamos ante una omisión constitucional relacionada con el artículo 91 de la Constitución, que es la necesidad de establecer un ajuste salarial en nuestro país. Como decía anteriormente, tenemos más de 4 años con el mismo salario y bueno, es una necesidad que se expresa. Dame un minuto, Luis, porque quiero hacer 2 comentarios relacionados con lo que acaban de decir. Ayer fui bastante crítico del comportamiento de los cuerpos policiales que prácticamente cercaron la posibilidad de que las personas pudieran llegar a la Plaza Morelos, y decía que se habían violado 2 artículos, el artículo 53 que nos garantiza el derecho a reunirnos, además sin notificación previa, y el derecho a la movilización. Hoy el despliegue policial fue bastante considerable también en la ciudad de Caracas, pero se permitió el derecho a la manifestación pacífica. Esto hay que decirlo en términos positivos. Siempre he dicho, la presencia de los funcionarios policiales no es negativa, si esa presencia es para garantizar que las manifestaciones se puedan desarrollar como lo establece nuestra Constitución. El segundo elemento, reconocer, también he sido muy crítico con la defensora del pueblo, Belén González, por su silencio frente a los sucesos de la cárcel de Yare, pero hay que reconocer el aspecto positivo que hoy se acercó. Ayer critiqué precisamente la actitud de la defensora, que dije, frente a ese cerco policial no hizo nada. Hoy se acercó, qué bien, muy positivo. Hay que reconocer los aspectos positivos. Sigo contigo, Luis, sigo contigo para que analicemos la jornada de hoy y bueno, tu análisis de las perspectivas económicas de este momento, pero me parece muy bueno que profundicemos sobre lo que fue la jornada unitaria, que lleva mucho tiempo que no se lograba. Allí hoy conversábamos todos sobre jornadas anteriores donde la no posibilidad de ponernos de acuerdo limitaba la participación, la convocatoria, el ambiente de exigibilidad unitario que es importante. Hoy un balance positivo que esperemos nos permita seguir construyendo acciones unitarias, porque en definitiva el tema salarial sigue pendiente. Los ajustes o los anuncios del 30 de abril son insuficientes. Aquí no se ha detenido la política de desalarización. Hay 3 momentos que yo ubico y 2 herramientas. 2018 con el memorándum 2792, donde se congelaron las discusiones de convenciones colectivas y contrataciones colectivas. Luego el instructivo NAPRE, que afectó directamente las primas en el sector público, aplanando
las relaciones laborales y no reconociendo conquistas de las contrataciones colectivas y bueno, luego la congelación del salario. Son tres momentos que nos permiten describir que es una política de desalarizar las relaciones de trabajo en Venezuela, afectando derechos fundamentales de los trabajadores y su familia. Y bueno, ayer lo que se dio fue un anuncio, un aumento de un bono de $50, y eso en definitiva va en contrasentido a lo establecido en el convenio 26 de la OIT, que por vía del diálogo se pueda construir las propuestas de ajustes de salario mínimo. Ayer fue una decisión unilateral, nuevamente se definen aspectos relacionados a las remuneraciones y fuera del marco del convenio 26, pero también fuera del artículo 91, porque ayer aquí en Venezuela no se ajustó el salario mínimo. El salario mínimo es el mismo, 0,26 centavos de dólares, que en definitiva esa política de pulverizar el salario, como economista es lo que he definido, también es pulverizar los activos financieros de los trabajadores. Y pongo el siguiente ejemplo. Constantemente estamos discutiendo en las sociedades sobre la importancia de las empresas y la familia. Bueno, se hacen grandes esfuerzos por garantizar la salud financiera de las empresas, la utilidad, el beneficio, la rentabilidad. En este caso, creemos que debe cuidarse la salud financiera de los trabajadores y es por la vía del salario, porque el salario tiene incidencia en los activos de los trabajadores. Para mí los activos de los trabajadores son las prestaciones sociales, las cajas de ahorro, las utilidades, el bono vacacional, porque se derivan del salario. Y además el salario representa el valor del trabajo, así como el capital representa el valor de la empresa. Bueno, el valor del trabajo es el salario. Si tú pulverizas el salario, estás desvalorizando al trabajador y lo estás condenando a la pobreza. Entonces creo que los equilibrios en las sociedades son fundamentales y en Venezuela no está ocurriendo. Aquí están tomando ventaja algunos de las condiciones que están ocurriendo en el país por encima de los trabajadores. Este 2026 es un año donde ciertamente la gente tiene muchas expectativas. Veíamos esta semana a la propia presidenta encargada cuestionando las expectativas que tienen los venezolanos. Bueno, pero si la noticia, si la información que sale todos los días después del 3 de enero es que estás vendiendo más petróleo a mejor precio, estás vendiendo oro, estás vendiendo gas, estás obteniendo anuncias que ingresos tributarios récord, aumenta la tributación, aumentan los impuestos, aumentan en definitiva los ingresos en las finanzas públicas. Los trabajadores creen que en esa distribución equitativa debe ser incluido. Incluso ve las subastas en el mercado cambiario. En el mes de marzo fueron subastados 331 millones de dólares y así sucesivamente. Si vemos en el primer trimestre del año, supera mil millones de dólares, o sea, 996 millones de dólares, aproximadamente de los ingresos que les ha permitido su nuevo socio comercial, Donald Trump. Pero bueno, los trabajadores se preguntan en qué momento se va a redistribuir esa riqueza, porque es importante dejar claro que los ingresos y las perspectivas de ingresos para este 2026 se van a triplicar con respecto al 2025. Luis, uno de los argumentos del gobierno es que no hay recursos para garantizar un mayor aumento. Tú particularmente has hecho estudios, has hecho análisis, has afirmado que sí hay recursos, que sí había posibilidad incluso, si no me equivoco, de un incremento hasta de $200 al salario. Me gustaría que informando a nuestros amigos y amigas que están conectados. Gracias a Carlos que nos están mandando saludos desde Montevideo. Gracias, Carlos. Tenemos conectada gente de distintas partes, no solamente de Venezuela, sino también del exterior,
venezolanos y venezolanas que han tenido de aquí, pero también personas que no son venezolanas, que no son venezolanos, que están en algunos países y están interesados en conocer la situación de Venezuela. Tus estudios que has hecho, donde tú has afirmado, no es cierto que no hay recursos, acabas de dar unas cifras que son astronómicas. Pareciera que hay recursos para otorgarle a el sector privado, pero no hay recursos para otorgarle al sector que produce, que es el que está día a día en la jornada laboral, produciendo en el país. Entonces, esos estudios, tú como economista, este, ¿cómo desmontas ese discurso de que no hay recursos? Mira, Marino, yo me incorporo a la mesa de diálogo tripartito a acompañar a algunas centrales sindicales en el 2023 como técnico económico, fundamentalmente porque los argumentos del sector de los patrones públicos y privados, los empleadores públicos y privados, era que producto de las sanciones producto de las sanciones no había recursos para discutir de salario en Venezuela. Allí, a partir del 2023, yo empecé a mostrar cifras de cómo los ingresos, el comportamiento de los ingresos del sector público habían cambiado, su ritmo había cambiado desde el 2020. Recordemos que la economía venezolana tuvo un ciclo muy perverso de depresión económica entre el 2013 y el 2020. 7 años de depresión que destruyó el 75% de la producción nacional, pero también transitamos por una hiperinflación entre el 17 y el 18. Yo di como válida ese contexto, pero ese ciclo cambió en el 2021. De hecho, el propio gobierno declara hoy que tenemos 20 trimestres de crecimiento económico. En aquel momento declaraban que teníamos 2 años de crecimiento y alardeaban mucho de que habíamos salido de la depresión. ¿Recuerdas aquella consigna que decía Venezuela se arregló? Y bueno, ciertamente habíamos superado un momento muy difícil de la caída de la producción petrolera, que fue en julio del 2020, que fue un momento histórico que cayó a 320.000 barriles de petróleo diario, pero ese año terminó en 668, 2021. Pero mi argumentación inicia 2022-23, donde el ciclo cambió. Y ahí planteábamos la necesidad de comenzar a discutir la recuperación del salario. Recuerdo que fue muy polémico la cifra que proponíamos, porque nos decían, tiene que ser igual a la canasta alimentaria, tiene que ser igual a la cesta alimentaria, y es imposible pagar un salario mínimo en Venezuela con las finanzas que existen de 600 o de 1.200. En el 2024 y nos atrevimos a presentar la propuesta de $200 con toda una sustentación. Decíamos, van a ingresar más de 12.000 millones de dólares por sector petrolero, porque la producción estaba incrementándose. Estábamos en ese momento entre 750.000 y 800.000 barriles de petróleo diario. Conseguimos información sobre la exportación de oro, 72 toneladas de oro que se exportaban en el país y significaban aproximadamente entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Además, se estaban creando nuevas fuentes de tributación. Acá nosotros no debemos olvidar que en los últimos años se creó el impuesto a las grandes transacciones, que es un impuesto agresivo y regresivo, que viola cualquier criterio. También volvieron los peajes. También el CENIA anunciaba que su recaudación crecía enormemente. Y así sucesivamente hemos ido demostrando. Es más, voy a poner un hecho muy significativo. En el 2024 se estaba convocando un foro en una plaza pública acá, organizada por algunas organizaciones que defendían que no había recursos. Yo estaba entre los que decía que se había recursos. Y íbamos a un foro, era un día viernes. Bueno, el día martes de esa semana agarraron al presidente de PDVSA, ministros que están enjuiciando o que enjuiciaron esta semana. Tarek El Aissami, que se había robado, dicho por ellos mismos, 23.000 millones de dólares. Eso ocurrió en el 2024 y nos decían que no había recursos.
Entonces, aquí es un tema de cómo sanear la administración pública, cómo hacer profilaxia en las finanzas públicas para que el dinero pueda rendir. De hecho, en este trimestre tú puedes ver los gastos faraónicos que hace el gobierno, porque son gastos faraónicos, mientras los trabajadores les congelan los salarios, les congelan las contrataciones colectivas, son la variable de ajuste macroeconómico. Tú ves un comportamiento en el sector público que no corresponde con esa realidad. Aquí el gobierno no se aprieta el cinturón en el gasto público. Lo que ocurre hoy en la Carlota, lo que anuncian con bombos y platillos, toda una serie de comportamientos donde el uso de las finanzas públicas no lo hacen con la cordura. Es más, yo lo resumo en lo siguiente. O sea, el tema salarial para este país o para el gobierno y los empresarios se ha convertido en la variable de ajuste macroeconómico. O sea, porque tú no ves que se está haciendo una política monetaria que detenga la inflación. Aquí van 4 años con el mismo salario y la inflación supera los 3 dígitos. Si tú revisas marzo de 2025 a marzo de 2026, la inflación son 650% y los salarios no han aumentado. Y eso ocurrió en el 2025 y ocurrió en el 2024 y ocurrió en el 2023. Entonces, la variable salario no es la que impulsa la inflación en este momento en Venezuela. Ese chantaje pretendieron mantenerlo esta semana. Aquí el responsable de la inflación es el Banco Central y eso está demostrado. Y emisión monetaria para financiar el déficit de empresas del sector público. Y esa emisión supera el 600%. Para que tengan una dimensión, en las economías estables la emisión monetaria crece entre 7 y 9%. Bueno, en Venezuela crece 650%, ¿verdad? Y el tema cambiario, las distorsiones del mercado cambiario, sí, es un tema de expectativa, de incertidumbre y también de que no existe la oferta suficiente de divisas para ese mercado. Bueno, hasta que no se construya una política cambiaria que estabilice el tipo de cambio, también la inflación galopará, porque existe una correlación entre devaluación y tipo de cambio. Entonces, todo esto quiero decirlo no para dar una clase de macroeconomía, sino para decir que la variable que genera la inflación en Venezuela en este momento son la indisciplina del Banco Central y no tener una política cambiaria eficiente, junto con el déficit crónico fiscal que lo financia el Banco Central. O sea, el Banco Central es la caja chica del gobierno y eso no puede ser, porque los criterios para emitir dinero en las economías están relacionados con la actividad económica. Entonces, no es el salario. Todo esto lo quiero dejar claro para que la gente tenga argumento de que no es el salario en Venezuela quien potencia la inflación. Bien, esta afirmación creo que es la mejor prueba de que no es cierto que aumentar los salarios genera inflación, porque tenemos 4 años sin aumento de salarios, y ahí tenemos las consecuencias de la inflación más del 600% en un año. Permíteme leer algunos comentarios, por aquí te mandan saludos, ya vamos a ver aquí. Saludos, muy buenos argumentos del profesor Luis Crespo para desmontar la narrativa del gobierno. Por acá nos dicen hasta cuándo vamos a aguantar esta situación. Machaco Parisca en España, denunciado por sobornos políticos contra empresarios privados, nos escriben por acá. Disculpe, se movió aquí el protector de voz que tengo. Saludos, profesor Luis, te mandan por acá. Dice, hay dinero para conciertos, pero no para los trabajadores. Saludos, Marinos, Pancho Jiménez de la Unión Europea. Bueno, aquí seguimos. Seguimos. Aquí hay muchos comentarios, mucha gente conectada. Qué bueno, interesado en conocer tus argumentos. Esto que ustedes ven por acá, lamentablemente se me movió. Es el protector de voz para que el sonido el viento no afecte cuando uno conversa. Seguimos, Luis. Ahora, fíjate, ¿qué se puede
esperar en términos del futuro inmediato. Hace poco, creo que en menos de un mes, hubo un aumento del bono de guerra, se pasó de 120 a 150, se anunció este aumento de los bonos, pero se sigue dejando el salario. Hay que advertir que no todos reciben el bono de guerra, ¿no? No todos los trabajadores reciben el bono de guerra. Esto está más asociado a quienes están en el sector público. De hecho, me gustaría que profundizara también para que quienes están conectados sepan cuál es la precariedad de los profesores universitarios. Prácticamente se les igualó con este famoso bono de guerra. Pero también tenemos una situación, y es que ¿crees tú que habría posibilidad, si hay mayores ingresos, que se pudiera hacer algún ajuste en los próximos meses, si los trabajadores y trabajadoras siguen en la calle exigiendo salarios y pensiones dignas? ¿Cómo ves esa perspectiva y cómo puede reaccionar el sector empresarial frente a este incremento de bonos? Hay que ratificar que el salario se mantiene, como tú lo dijiste, en 0,26. He venido señalando por qué la importancia de exigir salario y no bonos, porque alguna gente dice, no, que me dejen mi bono. No, 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 no. Es que si no te aumentan el salario, no tienes prestaciones sociales, no incide en el cálculo de las vacaciones, pero incide en otros aspectos, en tu cotización para el seguro social, en tu ahorro para la vivienda. ¿Cómo vas a ahorrar para la vivienda con un salario de 0,26 dólares? O sea, ¿qué puedes aportar? Yo ponía el ejemplo cuando estuve hablando sobre el derecho a la vivienda hace 2 semanas atrás. Recuerden que cada semana agarro un derecho. Esta semana estuvimos hablando sobre derechos humanos laborales. Cuando hablé del derecho a la vivienda, ponía el ejemplo que antes, con el ahorro habitacional, porque habían ingresos, tenías el ahorro obligatorio, tú ibas a un banco privado y decías, yo tengo este monto que he ahorrado yo, que es mi dinero, el ahorro obligatorio para vivienda, y con ese dinero yo le pido al banco un préstamo hipotecario. Pero yo no pedía el 100% del préstamo, porque yo ya tenía un ahorro que me lo reconocía el banco, y que el banco de la vivienda me daba mi constancia de que yo tenía un monto ahorrado. ¿Cómo ahorro yo para vivienda con un salario de 0,26 céntimos de dólar? Entonces se afectan también otros derechos. ¿Cuáles son tus expectativas? Y me gustaría que hablaras también de la situación de los profesores universitarios. Sí, nosotros, bueno, tú haces una muy buena descripción de lo que significa el salario, y por eso yo lo resumo en que es el activo que tienen los trabajadores, y de allí se potencia sus fuentes de ahorro, de ahí se potencia el tema relacionado con prestaciones sociales, con utilidades, cajas de ahorro, posibilidades de créditos hipotecarios, en fin, todo lo que tú describes, y tenemos que verlo como un activo que hay que protegerlo. Mira, en el caso de los profesores universitarios, nosotros nos hemos mantenido con una consigna que resume nuestra visión. El salario para nosotros es un tema académico. En la medida que se fue destruyendo el salario en el país, fue muy difícil mantener el logro de los objetivos fundamentales para los cuales nosotros nos incorporamos a la docencia, que es la investigación, la extensión y la docencia en horas de clase. Nosotros no somos solo dadores de clase, nosotros tenemos que investigar y darle respuesta a los grandes problemas nacionales. Nosotros hacemos labores de extensión, que es vincular la universidad con la sociedad. Y para eso tienes dedicación exclusiva, tiene tiempo completo, medio tiempo. Y los incentivos para poder mantenerse, para poder mantener esa dedicación y para poder aportar en esas áreas han sido pulverizados.
los salarios, la tabla salarial de un profesor universitario en este momento que se inicia en la carrera son 326 bolívares. Si lo llevas al tipo de cambio, eso es menos de $1. El profesor titular, que es aquel que ha logrado avanzar en todos sus escalafones producto de las investigaciones y los aportes que ha hecho, es doctor. Luego de 20, 25 años, ese profesor salario tabla hoy recibe 522 bolívares de salario. O sea, lo que incide en sus primas, en sus bonificaciones, en el bono vacacional y en el bono de aguinaldo, son 522 bolívares, que puede significar $1.1. No, ciertamente nos han dado otras bonificaciones. El bono de guerra, que este año se inició en 120. Soy de los que estoy convencido que producto de las luchas es que se han generado los dos ajustes de esos bonos. El día que estuvimos en la marcha, que llegó a la Asamblea Nacional, creo que fue el 12 de marzo, de manera unilateral, y en la tarde pagaron el bono, $30 adicionales. Igual ocurrió ayer, que pagaron $50. O sea, porque este es un gobierno que arrebata, esto no es un gobierno que distribuye o da. Entonces, bueno, también recibimos ese bono que puede significar $150 y el bono de alimentación. O sea, un profesor titular recibe $191. Pero lo más grave es que esos bonos son igual para todos. El profesor que se inicia y el profesor que está al final de la carrera. O el empleado o el obrero 1 y el obrero 5, o el jefe de los obreros, o en el sector profesoral. En el sector profesional, la secretaria 1, el asistente administrativo o el jefe de división cobra el mismo bono. O sea, no reconoce los méritos académicos, los méritos profesionales, en fin, es una relación laboral desregularizada y que desmotiva. Pero imagínate un profesor titular que recibe $190. Ese profesor titular hace 20, 30 años ganaba aproximadamente $3.200. Es más, en América Latina, ese profesor recibe hoy un titular entre $3.150 y $3.200. Y un profesor que se inicia, un profesor instructor, gana en los países vecinos entre 1.100 y 900, entre 900 y $1.100. Entonces, hay una desvalorización del trabajo de los profesores en nuestro país y bueno, en definitiva, las generaciones de relevo, no tenemos generación de relevo. Como tú le dices a un profesional que está egresando de la universidad que se incorpore a recibir $1 de salario? Es más, mire esta cifra, la edad promedio de los profesores universitarios en este momento es 63 años y mañana más del 50% puede solicitar la jubilación. O sea, si el lunes los profesores que están en el rango de solicitar su jubilación, la Universidad Central de Venezuela se quedaría con más del 50% de la planta docente, sin planta docente, más del 50% sin planta docente y sin posibilidades de relevo, porque bueno, no es atractiva la carrera. La carrera docente en este momento, igual le pasa a los compañeros del magisterio, y los hemos dejado claro, a nosotros no nos pueden criticar. Nosotros hemos tenido que buscar otros trabajos para mantenernos en la universidad, porque sí tenemos clara la visión de que esa es una institución que hay que defenderla, porque es una política del gobierno destruir las universidades autónomas de nuestro país, en el caso de la UCB, en el caso de la ULA, en el caso de la UDO, de la Carabobo, en fin, Luz, la precariedad en la cual se encuentran las universidades atenta contra un derecho fundamental. En el caso nuestro, el derecho a tener un trabajo decente y en el caso de los estudiantes, de tener un derecho a la educación de calidad. Algunos comentarios, nos dice Ilita Caribe, los profesores pagan para dar clases, no les pagan para dar clases. Es decir, el profesor universitario que le está prácticamente financiando la educación, no solamente universitaria, la educación también que se le da a nuestros niños y adolescentes. Saludos. Sí, nosotros tenemos que buscar
Dale, dale. Sigue, sigue, Luis. Nosotros, Ahora leo los los, comentarios. los profesores, los profesores universitarios en Venezuela, al respecto de ese comentario, hemos tenido que ir a buscar otro trabajo fuera de la universidad para poder seguir dando clases. O sea, nosotros subsidiamos y garantizamos el funcionamiento de la universidad porque los salarios que tenemos son insuficientes. Mira lo que han tenido que hacer los empleados y los obreros. Van 2 días a la semana, porque con el salario que reciben no pueden ni siquiera pagar el pasaje durante la semana. Y si vives fuera de Caracas, tienes que ir, apenas te alcanza para ir un día, 4 veces al mes. Entonces ellos han tenido que construir una dinámica donde puedan coincidir para poder garantizar el funcionamiento administrativo que nos acompaña en la actividad docente. Pero bueno, es real que nosotros estamos subsidiando la educación universitaria en el país. Eh, Sigo leyendo por acá de los comentarios. Bueno, muchas personas dicen un salario de antes $1, ahora 240, seguimos viviendo humo y la vida continúa. Por acá hay un comentario de los profesores universitarios también. Saludos, te mandan varias personas por acá, Luis. Buenas noches, muy bueno el programa. Seguimos conectados. Luis, perspectivas, ¿cómo ves, por un lado, el panorama económico con estos anuncios, con estas aperturas, con las posibilidades de inversión en algunas áreas? Pero algunos nos preguntábamos de una conversación informal, ¿hasta dónde puede haber desarrollo económico con la grave crisis de electricidad? Y el tema energético no es que yo resuelvo el problema de la Cualquier electricidad cosa. de la noche a la mañana. Eso es un proceso que puede tardar un buen tiempo. ¿Cómo reactivo, por ejemplo, las industrias básicas en Guayana? Sí, eso significaría prácticamente someter a casi todo el país a mayores cantidades de apagones, porque esa energía que produce Guri se la consumirían en buena parte las empresas básicas de Guayana. Todos apostamos a que se reactive todas las empresas en Guayana. ¿Cómo se invierte en la industria petrolera? ¿Cuáles son los riesgos? Porque decía alguien que conoce el mundo de un trabajador, por cierto, sindical, de Corpoelec, nos decía que el crecimiento económico puede tener como efecto social mayor cantidad de apagones, incluso apagones prolongados, porque al aumentar las empresas su productividad por el contexto económico que empieza relativamente a mejorar, va a haber mayor consumo de energía, va a funcionar más oficinas, va a funcionar más maquinaria y no hay capacidad de respuesta en términos eléctricos frente al crecimiento. Entonces, pareciera que generar una situación positiva nos pudiera generar una desgracia. Y bueno, ¿cómo ves tú las perspectivas económicas por lo menos para este año? ¿Cómo la ves y en el mundo de los economistas? Mira, varias cositas. Sí, todo lo que tú describes ahí es verdad. De hecho, el nuevo socio del gobierno encargado, así se los dijo en la segunda, tercera semana, luego del 3 de enero. De hecho, les creó la necesidad de un fondo para el rescate de la infraestructura, porque en perspectiva nosotros no vamos a poder producir más petróleo con las condiciones que tenemos. O sea, en perspectiva no vas a poder prender un horno más en Sidor con la situación que tenemos. En perspectiva, las empresas que todavía producen en Venezuela no van a poder ampliar sus líneas de producción
con los apagones o las condiciones de infraestructura que tenemos en Venezuela. Porque en definitiva, en ese periodo que al inicio de la conversación, 2013-2017, de depresión económica, se desmontaron graves procesos, pero en los últimos 27 años se abandonó la infraestructura del país. El deterioro es grave. Entonces, bueno, Trump le ha dicho a Delcy que tiene que reparar el tema eléctrico en el país y le mandó a General Electric y a Siemens, que la propia presidenta encargada ya validó esa información, y Siemens y General Electric presentaron un proyecto ya donde que para hacer la recuperación eléctrica se necesitan al menos 20.000 millones de dólares. Y incluso hay múltiples empresas evaluando el tema de la vialidad, porque también cómo produces y haces llegar la producción. Y así una serie el propio Internet. Nosotros necesitamos Internet de calidad. Las empresas que van a operar en el Zulia, en Anzoátegui, en Monaga, necesitan Internet de calidad. En fin, son una serie de problemas estructurales físicos que tiene el país y que hemos nosotros vivido. El tema del agua, también esas empresas van a necesitar más agua. O sea, participaba en una reflexión con algunos colegas y decían, bueno, pero es que el tema del agua en Venezuela, que hay un porcentaje que el problema no es que no tenemos agua, es que no hay electricidad para bombear el agua, no tenemos capacidad, o las tuberías están en un alto nivel de deterioro que si le metes más presión de agua estalla. Y son una serie de problemas que existen. Ahora, el escenario para el 2026 desde el punto de vista económico es favorable, más aún con las modificaciones que hicieron express a dos leyes que en definitiva le abren las puertas al capital transnacional, a grandes empresas transnacionales. El propio miércoles la presidenta firmaba un memorando de entendimiento con British Petroleum, con BP, una empresa inglesa, y la semana anterior anunciaba que le entregó 3 pozos petroleros más a Chevron en el arco minero. Entonces, ojo, para ir ordenando, en este 2026 las perspectivas económicas son favorables, producto de las nuevas relaciones comerciales que tiene el gobierno encargado. ¿Por qué? Porque el primer sector que dinamiza nuestra economía, que es el sector petrolero, bueno, va a presentar mejores condiciones y mejores perspectivas. Mejores condiciones, ¿por qué? Porque el socio con el que se están entendiendo hoy los trata mejor que los socios que tenían el año anterior. ¿Por qué? Porque los chinos y los rusos te compraban el petróleo a 40% de descuento. Los gringos le van a comprar el petróleo a precio de mercado o se lo están comprando a precio de mercado. Además, te dieron algunas licencias para que puedas producir petróleo en mejores condiciones, comprar algunos fluidos, comprar algunos materiales, acceder al mercado. En fin, en definitiva, para resumir esto, perspectivas de crecimiento económico entre 9 y 12%, que es significativo. Efecto multiplicador aguas abajo del sector petrolero, vamos a producir más petróleo. Estamos en este primer semestre pudiéramos cerrar en 1.300.000 barriles con perspectivas de cierre de la producción petrolera diaria en este 2026 de 1.500.000. No es lo que teníamos en el 99, que producíamos 3.400 millones de barriles de petróleo, porque es cierto que estos señores destruyeron la industria, y no es los 2.4, 2.3 que recibió Nicolás Maduro porque destruyeron la industria. Pero bueno, vas a vender más petróleo, eso va a tener un efecto multiplicador positivo en otras empresas. Además, le han levantado un conjunto de sanciones al Banco Central, le dieron una licencia, o sea, le quitaron un torniquete y las finanzas van a poder fluir en el país. Esos mayores ingresos van a permitir ofertar más divisas en el mercado cambiario. Vamos a poder ver una desaceleración del ritmo de la devaluación que pudiera ser positivo en el país. Ahora el problema es, y si vamos a hablar de empresas y trabajadores, es quién quiere tomar ventaja en eso. ¿Quién quiere tomar ventaja en eso? Por eso hay que, bueno, sí, cuidar a las empresas, pero también cuidar
a los trabajadores. Cuidado si esto que está pasando en la semana es que algunos quieren tomar más ventaja por encima de los trabajadores. Entonces pudiéramos estar viendo este año una relativa estabilidad del tipo de cambio por la mayor oferta de divisas. Vamos a ver un crecimiento significativo de la economía, o sea, se puede generar más empleo, se va a generar más consumo, y bueno, la gran tarea que hay es que estabilice la inflación, porque la inflación nos perturba y de verdad que no permite que se generen los equilibrios deseados. Va a venir mucha inversión, las perspectivas son significativas. Luis, ¿puedan los habitantes de Monagas, Anzoátegui, Zulia, Apure, que también tenemos pozos petroleros, poca gente sabe que existen en Apure, pero particularmente el estado Zulia, Anzoátegui, Monagas, puede haber una expectativa, no solamente que haya crecimiento nacional, sino que esos estados también se dinamicen desde el punto de vista del empleo, de servicios públicos, de turismo. ¿Cómo lo ves regionalmente? Totalmente. Quienes están acá, que nos están viendo, que son de esos estados, ¿cuáles son las expectativas? ¿Hacia dónde deben apuntar los pequeños emprendedores? Había una lamentable información que leí hace pocos días, decayó la actividad de los pequeños emprendedores casi en 50% en el 2025. Es decir, de la gente que empezó con pequeños negocios y tuvieron que cerrarlo porque no les dio capacidad. ¿Cuáles son los mensajes que tú le puedas dar, por un lado, a los pequeños emprendedores que pueden estar pensando en montar un restaurante, en montar algún tipo de actividad económica, y también el habitante común y corriente? ¿Qué impacto puede tener eso en su vida, por lo menos este año? Mira, expectativas son favorables. Aquí, en mi trabajo como economista, ya no como profesor universitario, participaba esta semana en algunas reuniones con sectores que quieren invertir o que están viendo y caracterizando, evaluando proyectos, analizando factibilidades, y en campo, en espacio, ya veían, por ejemplo, cómo en el Zulia se está moviendo la llegada de materiales, la llegada de materiales, la llegada de las reparaciones, las reparaciones de pozos, las reparaciones de infraestructura y ese tipo de cosas. Yo en particular estuve la semana pasada, el viernes y sábado estuvimos en Anzoátegui y tratamos de pulsar la opinión de la gente. Nos ocurrió dos experiencias bien particulares. Una, tuvimos la posibilidad de compartir con los trabajadores, un grupo de trabajadores petroleros que fueron expulsados de Pequibén, del campo de José, porque defendieron derechos y ya se están organizando, porque bueno, ya ves que hay movimiento, están llegando empresas a dinamizar. Mira, ¿a dónde se va a dar un efecto de muy corto plazo? Monagas, Anzoátegui, Zulia. Ahí perspectivas de que para el segundo semestre del año las cosas estén cambiando y comiences a ver generación de empleo, mejoras de infraestructura y así sucesivamente. No quiero dejar pasar algo, Marino. Crecimiento y desarrollo, son dos cosas diferentes. Y para que a nosotros no nos ocurra las frustraciones históricas que hemos tenido y aquellos discursos del modelo rentista, de que no hemos usado el petróleo, de que no hemos sembrado el petróleo, es un nuevo momento de que discutamos un modelo de desarrollo para el país. ¿Hacia dónde se va a dirigir Venezuela? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el modelo de desarrollo y cuál es el modelo de país que nosotros
aspiramos. Y que este crecimiento que pueda ir dándose en los próximos años se convierta en desarrollo, que transforme al país y transforme a la sociedad. A los emprendedores, ¿qué le digo? Mire, el que está en operaciones actuales, el que está activo, está en buena posición. Y cuando comience ese efecto multiplicador de la actividad económica, que la gente empiece a gastar, a consumir, a invertir, su crecimiento va a ser significativo. A quien no, pero que está en esas regiones, es momento de prepararse, ver las formas donde puedo generar activos, perdón, donde puedo generar ingresos. Yo puedo tener una casa, ¿verdad?, que se me deterioró en los últimos años porque, bueno, las condiciones, pero allí va a llegar gente a buscar empleo. Entonces puedes convertir ese inmueble, ahora lo puedes convertir en un activo que te genere un alquiler, que te genere una renta, y así sucesivamente ver qué posees en físico, pero también en capacidades para que te actives en esos contextos que van a ocurrir. Mira, otro elemento, va a llegar mucha migración a esas regiones. Aquí se fueron 7 o 8 millones de habitantes. Te voy a poner el siguiente debate en el cual participábamos. Los ingenieros, que eran uno de los mejores del mundo, porque PDVSA fue la tercera empresa del mundo y la primera de América Latina durante muchos años. Había profesionales técnicos de alta calidad. Bueno, cuando esos señores los despidieron en el 2022, muchos tenían 40, 45 y hasta 50 años. Esos señores pueden tener 70, 65, o no están o no van a volver. Por lo tanto, muchas de esas empresas van a traer sus técnicos y sus especialistas. Aquí en las regiones hay que retomar las escuelas de capacitación y de formación. Ahí se va a necesitar soldadores, se va a necesitar carpinteros, se van a necesitar técnicos electricistas, torneros, se va a necesitar ingenieros, ingeniero informático, o sea, se va a necesitar mucho factor trabajo. Y la gente pudiera decir, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Bueno, cuando resuelvan el tema eléctrico y esas empresas puedan producir más, y cuando resuelvan el tema de la vialidad para transportar esa producción. Entonces, sí pudiéramos estar viendo un segundo semestre del año donde esos efectos sean más concretos. Ahora, aquí hay que estar atento en que nadie tome ventaja por encima del otro. Y lo voy a decir con toda la responsabilidad. Aquí los empresarios tienen que respetar a los trabajadores y no ver esto como una oportunidad para tomar ventaja, porque también a los empresarios venezolanos hay que decirles produzcan dólares, porque hacen discursos de productividad, eficiencia, modernidad, pero bueno, todo en torno a la renta nacional que es producida por el petróleo. Necesitamos que innoven, que transformen, que creen y vayan al mercado internacional a competir con calidad y precio y producir las divisas para ofertarlas en el mercado cambiario. Pregunta Luis, ya estamos llegando a una hora de programa. Igual yo le pregunto siempre a mis invitados si quieren que continuemos un poco. Bueno, no sé cómo está tu tiempo también, pero fíjate, se está hablando de la posibilidad de que se elimine la sanción que tiene Mercosur con respecto a Venezuela. Venezuela estaba en este proceso de integrarse al mercado del sur, al Mercosur, cuando fue suspendido, se le aplicó la cláusula democrática del Mercosur. En mi opinión, esa cláusula democrática debe mantenerse, es decir, no existen todavía en el país condiciones de mejoras significativas en derechos humanos y de respeto a la voluntad popular como para que se le dé a Venezuela el otorgamiento de reincorporarse de manera activa. En algunos aspectos no fue suspendido, por ejemplo, el Parlamento del Mercosur no suspendió a los parlamentarios venezolanos, de hecho estuvieron hace poco en el Mercosur. Dos preguntas en términos económicos. Una, la relación comercial con nuestro vecino Colombia, que digamos puede también, esto para los amigos que están en la frontera, ¿no? Y también frontera, Estado Zulia, Táchira, Amazonas, es decir, que tienen frontera con
con Colombia. Y dos, cómo no sé si lo ha llegado a analizar, pero cómo vería pudieran ser ventajas, desventajas del ingreso de Venezuela al Mercosur. No el ingreso, pues ya está Venezuela formalmente en el Mercosur, solo que está suspendido. Excelente pregunta y pudiéramos hacer un like al respecto. Yo he trabajado el tema, varias cosas. Nunca debimos habernos oído de la comunidad andina, nunca. Nosotros, y esto lo voy a abordar como economista, nosotros éramos competitivos y teníamos una posición favorable en ese mercado. Este país, la balanza comercial, que es el saldo entre las exportaciones y las importaciones, era favorable para nosotros. Nosotros teníamos una cesta de productos que más allá del petróleo que podíamos comerciar y comerciábamos con la comunidad andina y nuestra posición era favorable. La estrategia de irnos al sur generó incluso, recuerdo, debates y mucho nerviosismo en los empresarios, porque bueno, para ir a Mercosur tú tienes que fortalecer tus capacidades productivas y podemos enlazarlo con lo que discutí anteriormente. Necesitas empresas con capacidad, con tecnología, con calidad en la producción y buenos precios para poder ir a competir. En el mercado internacional es crudo, calidad y precios. Si tú no tienes calidad y precios, simplemente el comprador ve hacia otro mercado. Allí no hay relaciones políticas, allí no hay influencia para incidir en la compra mayoritariamente. Allí es calidad y precio y es lo que te da competitividad para ingresar. Cuando fuimos a Mercosur, nuestra cesta de bienes, o sea, las cosas que le podíamos ofrecer a Mercosur era en menor calidad, en menor cantidad que lo que le podíamos ofrecer a la comunidad andina. Allí teníamos una mayor posición y una mayor historia. Nosotros solo podíamos, recuerdo, la cesta de bienes que podíamos ofrecerle era petróleo, derivados del petróleo, ron y bebidas espirituosas y 3 o 4 productos. Del resto no podíamos competir con los argentinos, que son el tercer, cuarto país que produce mayor cantidad de grano y una agricultura potente. No podemos competir con Brasil, un país industrializado que tiene tecnología, que produce aviones, en fin. Ir a Mercosur, yo no le temo ir a Mercosur, pero tú tienes que evaluar perfectamente cuáles son tus cualidades para ir a competir. Eso está claro en la teoría del comercio, ventajas comparativas y ventajas competitivas. Cuando me comparo con los países del sur y cuando me comparo con los países andinos, ¿dónde yo voy a tener ventaja? ¿Verdad? Cuando nosotros nos fuimos a Mercosur, uno de los argumentos de Chávez era que Brasil nos iba a comprar más de 1 millón de barriles de petróleo. A los 6 meses, Lula decretó que Petrobras había encontrado un pozo petrolero en alta mar que le permitía resolver la soberanía petrolera. Entonces, creo que los estudios para irnos a Mercosur desde el punto de vista económico tenían una factibilidad cuestionable y obedeció más a una relación política que a las posibilidades de tomar ventaja. Nosotros podemos tomar ventaja allí si nos preparamos para ir a ese mercado, pero si no nos van a devorar y ocurrió así. Ustedes recuerdan los pollos de Mercal, ustedes recuerdan todas las cosas que les comprábamos a Mercal. En fin, para tú ir al comercio internacional tienes que prepararte. Si vamos a volver a Mercosur, tienes que prepararte. Si no, bueno, el impacto en las empresas venezolanas va a ser significativo. Las empresas venezolanas tienen un compromiso y no nada más ver hacia la renta petrolera que se va a generar, sino generar tecnología, innovación y salir a competir a esos mercados para generar las divisas para la economía nacional, no nada más las divisas que les vende el Banco Central producto de la renta petrolera. ¿Cómo están esas relaciones comerciales? ¿Cuáles son las expectativas con un crecimiento económico en Venezuela, en esas relaciones binacionales?
Pues esta es la última pregunta que te dejo para que finalmente nos deje un mensaje, Luis, para que puedas anunciar tus redes sociales también. Y bueno, un mensaje también de qué nos queda a los trabajadores y trabajadoras, qué le queda a los emprendedores. Ya dabas un mensaje, pero es bueno reafirmarlo. Sí, Y bueno, mucho optimismo. Pero las relaciones con va- Colombia desde el va- punto de vista comercial, porque bueno, tenemos gente conectada aquí en el estado Táchira, tenemos gente del Zulia, tenemos gente de Apure, tenemos gente de Yaracuy, que estoy viendo, de los que yo conozco, hay mucha gente que a lo mejor está también conectada de estos estados fronterizos, cuál puede ser el impacto también, ya no solamente por la inversión extranjera, sino por estas relaciones colombo-venezolanas en términos comerciales y económicos. yo creo que hace aproximadamente 3, 4 años hice un artículo para Provea sobre las relaciones comerciales con Colombia. Así como describí que nosotros no debimos irnos de la comunidad andina, nosotros nunca debimos romper relaciones comerciales con Colombia. Es una frontera que tiene, más allá de una relación histórica, una relación viva entre Venezuela y Colombia, que complementa necesidades y requerimientos de las poblaciones. Nosotros tuvimos o hemos tenido o tuvimos graves problemas con temas de medicamentos y las familias iban a resolver esos elementos en Colombia. Para ponerte un hecho muy natural, hay un intercambio natural, es una frontera viva que gracias a Dios hoy se abrió, y los informes de la Cámara venezolana colombiana son favorables desde la perspectiva de que los resultados han permitido retomar actividad económica. De hecho, la información sobre las expectativas incluso de las empresas colombianas que en este escenario quieren entrar al mercado venezolano, quieren venir a invertir en el área secundaria y en el área terciaria, porque las expectativas de crecimiento económico son significativas. O sea, cuando aquí hablamos de que el país puede producir en el primer semestre, puede incrementar 150.000 barriles diarios, es significativo. Cuando tú lo proyectas, que podemos cerrar el año con 1.500.000 barriles de petróleo, con los precios que estás teniendo, estamos hablando que en esta economía, por el sector petrolero, pueden ingresar más de 30.000 millones de dólares solo por el sector petrolero. Es más, el Banco Central, que no había publicado su balanza de pago desde el 2019 al 2025, la balanza de pago es la posición que tiene un país con respecto al mundo en términos comerciales, financieros y su ahorro, registró que en el 2025 las exportaciones petroleras fueron 18.000, y estamos hablando que este año se pueden duplicar, estamos hablando de más de 30.000, 37.000 en el sector petrolero y otros sectores. Entonces, las expectativas para los sectores empresariales de venir a este mercado que se va a reanimar es significativo. Entonces, es favorable. Nunca esa frontera nunca debió cerrarse. Hay una relación histórica, cultural, social, muy natural, y hay un intercambio, bueno, donde el mercado y las condiciones para las cuales tú te prepares en ese intercambio beneficiará al que tome la mejor postura. En este caso, o beneficia a Colombia o beneficia a Venezuela, pero bueno, ahí está el compromiso de cómo te preparas para ir a ese intercambio comercial. En el caso de la familia de los trabajadores, mira, creo que este pueblo ha demostrado en las últimas décadas su capacidad de transformarse, su resiliencia, su energía para enfrentar los escenarios tan adversos. Enfrentamos y superamos una hiperinflación de 4 años. Enfrentamos y superamos la depresión económica, porque no fue recesión, fue depresión, destruyó factores productivos, y la gente intenta, se esfuerza, y bueno,
la lucha constante, los trabajadores por la defensa de sus derechos, pero también sus deberes. Aquí hay que retomar la ciudadanía, aquí hay que comprometerse con el país, aquí hay que hacer las cosas mejor y debemos construir un mejor país. Y desde el punto de vista económico, mira, aquí comencemos a ver posibilidades de cómo ampliamos nuestras fuentes de ingresos, cómo los compañeros que están en las regiones vean en su entorno y dónde pueden crear oportunidades con sus capacidades y con las cosas que posean. Creo que en definitiva esto es un año interesante desde el punto de vista económico y más aún si también ocurre el tema del cambio político, porque bueno, es una variable que está pendiente en este país. Aquí hay un cambio de perspectivas económicas, pero bueno, de transición política yo no lo veo que esté ocurriendo, son los mismos. El ministro de Planificación que construyó la propuesta salarial o la propuesta de la bonificación ayer es el mismo ministro de Nicolás Maduro y fue el mismo ministro de Chávez, es un ministro de Planificación que está ahí solapado, o sea que ese es el responsable del desastre de este país, es responsable de la hiperinflación, es responsable de la depresión económica, es responsable de la depresión, son los mismos que están en el poder, que se han rotado allí. Entonces, aquí tienen una responsabilidad histórica con el desastre. Ahora, el cambio económico, bueno, es por las nuevas relaciones comerciales que tengo, lo puedo decir responsablemente, son tuteladas por el gobierno norteamericano. Hemos conversado con Luis Crespo, en primer lugar, economista, profesor universitario, además activista social porque es integrante de la directiva, eres el vicepresidente, ¿no?, de la Asociación de Profesores. Soy vicepresidente de la Asociación de Profesores. Fuimos reelectos en el mes de octubre, 27 de octubre de 2025, para un segundo periodo. Y bueno, con mucho esfuerzo estamos trabajando allí. Una victoria contundente que demuestra que la gestión ha sido buena. Entonces, bueno. Y nos compromete, recibimos el 83, casi el 84% del apoyo del electorado que participó ese día, que también superó el de años anteriores, y bueno, nos comprometen a seguir trabajando por los derechos y la protección social de los profesores. Por cierto que no puedo irme, Marino, sin decir algo. Ayer, dentro de los anuncios, hubo un bono de responsabilidad que anunció el gobierno para el sector educativo y universitario. Bueno, nuestros jubilados no lo recibieron y es discriminatorio, y esta semana nos vamos a activar, nos vamos a movilizar en la defensa de el respeto de nuestros jubilados en la Universidad Central de Venezuela. Qué bien, qué bien. Tus redes sociales, Luis, para quienes te quieran seguir, sigan a Luis para que estén informados de la economía. Miren todos los datos que nos ha dado Luis. En el Instagram soy Crespo Luis Alberto. En X soy @Camberín con M y B alta. Y por acá en TikTok estoy debutando, creo que es Crespo Luis 123 o 231. Pero bueno, estoy debutando en esta red. Qué bien, qué bien. Bueno, mis estimados participantes hoy, primero volver otra vez a darle la bienvenida a los nuevos seguidoras y seguidoras de estos 2 últimos días, ratificar que este programa, dale, Luis, ¿quieres hablar? Sí, quería decir que por TikTok soy Luis.Crespo 213. Luis, sigan a Luis por TikTok, Luis.Crespo 213. Sigan la cuenta de Luis para que estén informados sobre economía. Necesitamos informarnos de todo, por eso hay que aprovechar esta coyuntura para seguir informando. Recuerden que este programa es de lunes a viernes a las 8 en punto. Yo soy puntual porque tenemos que ser puntuales en nuestros compromisos, y tiene un segmento de Aprende con Marino, aprende sobre derechos humanos, y los días viernes, como el día de hoy, el segmento de todas las voces, para darle oportunidad a las distintas voces, a las distintas perspectivas, las que nos gustan y las que no nos gustan también, porque tenemos que contribuir a la convivencia, a la paz, a conocer las distintas opiniones que hay en el país. Los espero el próximo lunes.
mis redes sociales. Esta cuenta es @notiderechomarino. Por ahí alguien que parece que está como saboteando. Mi red Notiderecho Marino, esta que está aquí. Tengo otra cuenta en TikTok, m.alvarado. Y, por cierto, en la cuenta de m.alvarado hay una entrevista a Luis Crespo. La pueden ver en la cuenta que se le hizo hoy en la manifestación de trabajadores por X o Twitter, como todavía le llama mucha gente, @Marino Alvarado. Nos vemos el próximo lunes a las 8 en punto. Gracias, Luis, por tu participación, por esos mensajes positivos. Creo que todos los que estuvimos hoy aquí presentes nos vamos con un poquito de entusiasmo. Por eso yo tengo aquí al señor Sonrisa, porque él está leyendo noticias y está sonriendo, porque el país arrancó desde el principio de enero con muy buenas noticias. Bueno, y Luis lo dejó hoy con mucho entusiasmo. Gran abrazo, Luis, que descanses. Y bueno, para hacer un viernes, gracias por tu compromiso hoy. Nos vemos el próximo lunes. Gracias.